Hola a todos y a todas, bienvenidos una semana más a estas charlas de formación pedagógica de CONAIP. Para los que no me conocéis, yo soy Óscar, soy escritor, pedagogo y experto en psicopedagogía clínica y primeros auxilios psicológicos. Durante estas semanas, sobre todo cuando acabó todo el tema de la pandemia y todo el encierro, muchas familias se pusieron en contacto conmigo para hablar sobre un tema, y es que parece que los niños pequeños, así como los adolescentes, han sido un poco los olvidados de esta pandemia, ¿no? Hemos estado más pendientes de las personas mayores y de nosotros como adultos, del sistema económico, de la gestión afectiva, emocional de los adultos, pero parece que hemos dejado un poquito atrás a todo lo que es la infancia y la adolescencia. Y muchos papis y muchas mamis, muchos padres y muchas madres, me han escrito para decirme que una vez que ha acabado la ola alta del encierro en el que todos estuvimos inmersos, todos y todas, las normas en casa se han visto un poquito alteradas, se han visto un poquito afectadas. Esto es totalmente comprensible y normal. Vivimos en aquel entonces una situación a nivel mundial que nunca nos habíamos encontrado, y el sistema educativo tuvo que cambiar, y con ello también un poquito la gestión en casa de las normas, las consecuencias, los límites, qué tenía que hacer cada uno en casa. Y parece que ahora, una vez que parece que, gracias a Dios, la normalidad vuelve un poquito a aparecer en nuestras vidas muy poquito a poco, parece que estas normas están muy diluidas. No hemos perdido un poco el enfoque de cuáles eran las normas que teníamos en casa, cuál era nuestra rutina de funcionamiento, tanto de los adultos como de los niños y los adolescentes. Y es por eso que hoy me gustaría hablar un poquito. Hoy me vais a dejar que utilice apuntes y chuleta, porque son muchas cositas, y he querido resumir un poquito cuál es la mejor manera de poder trabajar las normas y los límites en casa con los pequeños. Muchos y muchas que nos estáis viendo sois padres y sois madres, y seguramente os veréis reflejado en esto que digo, de que parece que hemos perdido un poquito la rutina que teníamos, las pautas, las normas, la convivencia y todo esto. Y como decía anteriormente, a raíz de que me habéis escrito mucho para hablar sobre ello, he querido resumir un poquito cuál sería a nivel pedagógico, una óptima pauta de normas y límites en la convivencia. Hoy me gustaría centrarme primero de todo en la infancia. Es cierto que cuando llegamos a la adolescencia, este sistema de normas y consecuencias tiene que cambiar, porque el adolescente ha cambiado, ya no es un niño pequeño y no podemos comunicarnos con él desde ahí o con ella. Pero primero me gustaría hablar un poquito de la infancia, ¿vale? Me gustaría primero separar por edades lo que sería la primera infancia, la infancia y la adolescencia, pero sí que tenemos que tener en cuenta que esto no lo marca tanto la edad, sino el sistema madurativo del niño. Es decir, lo que convierte a una persona en un adolescente o en un niño es lo maduro que sea, no es tanto la edad, sino cómo tengamos amueblada la cabeza en nuestro sistema de madurez, ¿vale? La primera infancia sería un poquito desde que el niño o niña nace hasta los 5 años. Eso consideramos la primera infancia. Luego está la infancia, que va desde los 6 hasta los 11, aproximadamente, repito, esto depende un poco de la madurez del niño y la niña, ¿vale? Y luego tenemos la adolescencia, que va desde los 12 años hasta los 19, 18, 20. En la siguiente charla hablaré de la adolescencia, ya veréis por qué es más conflictivo cesar la edad en esa etapa, ¿vale? Vamos pues con la infancia, que decía que iba desde los 6 hasta los 11 años. Y para empezar a hablar de la infancia y de las normas y límites, primero me gustaría marcar la diferencia sobre qué es una norma y qué es un límite. Fijaos, cuando hablamos de normas, hablamos de esas cosas que debemos cumplir por el buen funcionamiento de todos en casa. En este caso en casa, ¿vale? Es decir, una norma son esas cosas que tenemos que cumplir para que todo funcione bien. En cambio, cuando hablamos de límites, son esas barreras que no debemos pasar. Por lo tanto, si por ejemplo hablamos de no insultar o no agredir en casa, eso no puede ser una norma, eso es un límite, no podemos cruzar la falta de respeto. Por lo tanto, vamos a ver un poquito para qué sirven las normas a los niños y niñas pequeños. Repito, de 5 a 10, 11 años aproximadamente, ¿vale?
El hecho de que los niños tengan normas en casa, tengan unas responsabilidades, es un beneficio a nivel pedagógico, psicológico, humano y madurativo brutal, porque le ayuda al niño y niña a ser autónomo. Les damos una responsabilidad y con esta responsabilidad ellos aceptan y aprenden dos cosas. Por un lado, aprendo que puedo hacer cosas por mí solito o por mí solita, por lo tanto me siento bien porque ya soy más mayor, y por otro lado, me siento útil en casa. Es decir, es importante aquí que el infante no se sienta como un mueble, como una maceta que está en casa y no hace nada, solo juega pero no participa de la convivencia común. Entonces, cuando les damos normas y responsabilidades, los niños y niñas se sienten útiles, sirven para algo, tienen algo que hacer. Entonces, todo esto sumido, soy autónomo porque puedo hacer cositas ya solito, solita, y además soy muy útil porque puedo participar en la convivencia. Todo esto cuando se junta es un aumento de la validez, y de la autoestima del niño. Por lo tanto, tener normas, poner normas a nuestros hijos e hijas en casa les hace más autónomos, más válidos y con mejor y mayor autoestima. Dicho esto es muy importante, pero llega un momento que es totalmente comprensible que como padre o madre te sientas delante de tus hijos, con tu marido o con tu mujer, y piensas, ¿por dónde empiezo? ¿Qué le puedo pedir a mi hijo? ¿No? Pues vamos a verlo. Lo primero de todo es que tenemos que tener en cuenta la edad, pero ya no solamente la edad, sino también la capacidad de la persona. Por ejemplo, a lo mejor encontramos un niño o niña que con 5 añitos ya es capaz de llevar los vasos a la mesa, o de poner los cubiertos, o recoger los platos. A lo mejor tenemos otro niño o niña, pues que por sus características todavía no se ve capaz de hacerlo sin romper nada. Por lo tanto, a la hora de poner normas y responsabilidades en casa, tenemos que tener muy en cuenta no solamente la edad de mi hijo o hija, sino también su capacidad, las habilidades que tiene para hacerlo. Si no es capaz de hacerlo, no se lo podemos pedir, pero sí que podemos empezar a trabajarlo con él o con ella, a ayudarle a que aprenda esta habilidad nueva, ¿vale? Primer paso de todos, lo más importante. Las normas que les ponemos a nuestros hijos o a nuestras hijas tienen que estar pautadas en el matrimonio. Es decir, el marido y la mujer, o la mujer y la mujer, o el marido y el marido, tienen que tener muy en cuenta que los dos tienen que participar, o las dos tienen que participar en esta gestión de las normas. Tienen que ser normas habladas, pactadas entre las personas que viven en casa. ¿Por qué? Porque así evitamos que una persona de la familia diga una cosa, papá o mamá, y luego otra persona de la familia, papá o mamá, diga otra. Por lo tanto, aquí nos encontramos dos ejes de enseñanza diferentes y el niño empieza a no saber muy bien a quién tiene que obedecer, quién es el poli bueno, quién es el poli malo, empieza un poco a evitar responsabilidades a través de esta grieta. Por lo tanto, lo más importante, tenemos que saber en casa, los adultos, cuáles son las normas que les estamos pidiendo y cuáles son las consecuencias de que no las cumplan. Tiene que estar hablado y pautado, ¿vale? Un consenso. Luego, es importante también que las normas tengan que ver con los espacios comunes. Es decir, si mi hijo o mi hija, por ejemplo, tiene como normas hacer la cama y recoger su habitación o recoger sus juguetes o sus libros, esto es fantástico, esto es fenomenal. Pero si os fijáis, estamos hablando de su zona íntima, de su habitación. No está aportando nada a la convivencia en común. Que mi hijo o hija ordene o no ordene la habitación, en las zonas comunes, la cocina, el comedor, el patio, no está participando. Por lo tanto, es importante que algunas de las normas que le pongamos tenga que ver con los espacios comunes de convivencia. La cocina, el comedor, repito, o el baño, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde el niño o niña empieza a observar que es una persona útil en la familia, es una persona que participa en la convivencia, no solamente en sus espacios íntimos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que los mensajes tienen que ser mensajes cortos y concretos. ¿Qué quiero decir con concretos? Vamos primero a analizar esto. Fijaos, nosotros en las consultas de pedagogía nos encontramos a muchas familias que a lo mejor nos dicen: una de las normas que le pongo a mi hijo o hija es pórtate bien. Pórtate bien.
Vamos a fijarnos en este mensaje, pórtate bien. Esto yo como adulto puedo entender lo que tú me estás pidiendo, pero un niño o niña de 5, 6, 7, 8, 9 años, pórtate bien, es como si yo te digo a ti, sé feliz. Tienes que ser feliz. Claro, ¿qué es para ti ser feliz? Jugar a la videoconsola, estar con los amigos, estar con la familia, estar con tu pareja, el trabajo, el sexo. Es muy amplio el concepto. Entonces no podemos decirle a un niño, pórtate bien. Tenemos que darle mensajes más concretos. Por ejemplo, habla en voz baja, habla bien a tu hermano o a tu hermana, colabora para poner la mesa, los juguetes tienen que estar recogidos. Fijaos qué diferencia. Pórtate bien, que es un concepto, portarse bien es un concepto muy amplio, ¿no? Pero otro concepto diferente es recoge los juguetes, háblale bien a tu hermano, ayuda a poner la mesa. Esta diferenciación, que para nosotros los adultos es como muy obvia, al niño o niña le abre la comprensión. Porque ahora me estás pidiendo que recoja los juguetes, que le hable bien a mi hermano, que ponga la mesa. Ya sé muy bien lo que me estás pidiendo, ya sé qué es lo que tengo que hacer, ¿vale? Por tanto, los mensajes tienen que ser muy concretos, ¿vale? Pórtate bien en la mesa. Bueno, pórtate bien en la mesa. ¿Qué es portarse bien en la mesa? A lo mejor puedo estar jugando con la comida, pero no estoy molestando. Y como tú me has dicho que no moleste, lo que estoy haciendo ahora está bien, por lo tanto me estoy portando bien. Tenemos que dar mensajes más concretos. Podemos cambiar el pórtate bien en la mesa por un quédate sentado hasta que todos terminemos. O cuando termines de comer, recoge tu plato. Funciones concretas que al niño le dan seguridad, que a la niña le dan seguridad, porque ya saben lo que les estamos pidiendo. Por lo tanto, lo tienen mucho más claro y saben que son capaces de hacer algo así, ¿vale? Otra cosita, tenemos que evitar un poquito tenemos que utilizar frases positivas, ¿no? Tenemos que intentar cambiar, esto es muy difícil, lo sé, ¿eh? Pero tenemos que intentar cambiar los no. No pegues, no grites, no te levantes. Lo podemos cambiar por un sé educado o sé cariñoso con tu hermano, habla en voz baja, quédate sentado hasta que acabemos de comer, ¿vale? ¿Por qué? Porque los niños tienen muy asimilado ya, pues son maravillosos e inteligentes, que el no es una palabra que inicia el castigo o inicia el enfado. Por lo tanto, si yo te digo no grites, el niño pequeño o la niña pequeña lo que puede estar entendiendo es que ya empezamos a tener una situación conflictiva. Por lo tanto, me sube la ansiedad, me pongo más nervioso o nerviosa y seguramente eso me haga cometer el fallo, ¿vale? Que puede ser pegar, gritar, tirar los juguetes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a intentar utilizar frases, sentencias u oraciones positivas que hagan que el niño reciba el mensaje, o la niña, reciban el mensaje de manera mucho más tranquilo y pausado, ¿vale? Otra cosita, hay que tener en cuenta que los niños y niñas, pequeños y pequeñas, funcionan mucho por el tono, ¿vale? El tono en el que le hablamos a los niños y niñas es el inicio en el que el niño o niña va a empezar a entender el mensaje. Por lo tanto, si yo veo que mi hijo, por ejemplo, mi hijo, ¿no? Estamos comiendo y está tirando la comida, o veo que está jugando con el plato, o veo que está haciendo tonterías con el vaso y lo va a acabar tirando, tenemos que intentar siempre que el tono sea adecuado a su edad y adecuado a su tono. Es decir, si el niño está jugando con el plato y yo lo que hago es subir el tono y gritarle, te estoy diciendo que no juegues con la comida, el niño, igual que en la pauta anterior, empieza a gestionar la ansiedad, el enfado. Por lo tanto, al recibir esa energía negativa, el niño la reproduce y la devuelve. ¿Qué hará? Gritará, llorará, se enfrentará a ti, te contestará mal, seguirá jugando porque te está provocando, pero no por maldad, sino porque a esas edades están estudiando hasta dónde llegan los límites con los padres. Por lo tanto, es muy importante que, para que el niño comprenda el mensaje de manera óptima y positiva, mi tono siempre sea adecuado, ¿vale? El niño está jugando con el plato o con la comida, eso es señal de que el niño o niña aún no ha adquirido la habilidad. Por tanto, con calma. Cariño, recuerda que hemos hablado que no me gusta que juegues con el plato. Por favor, si quieres jugar, acaba de comer y luego podrás irte a jugar con tus juguetes, pero ahora estamos en la mesa. Los tonos tienen que ser coherentes, ¿vale? Y a la hora de hablar con ellos,
Si no estamos en la mesa, si estamos por la calle, es importante que nos pongamos a su mismo nivel de contacto visual. Si el niño es pequeñito y yo le hablo desde arriba, el hecho de que el niño tenga que estar mirando para arriba ya está como en una posición de enfado. Por lo tanto, me agacho, me pongo a su altura y, sobre todo, por favor, el grito no es educar. Un grito no es dar un mensaje. Si yo como padre utilizo mucho el grito en casa, las consecuencias negativas de esto son muy grandes, porque le estoy enseñando a mi hijo o a mi hija que gritar es válido. Como papá o mamá me gritan en casa, papá y mamá siempre tienen la razón, yo puedo gritar en las conversaciones. Aquí el niño o niña lo que hacen es normalizar el grito como acto comunicativo. En una conversación se puede gritar porque mis padres me gritan, ¿vale? Por tanto, yo creo que el mejor mensaje que podemos enseñarles a nuestros hijos es que el grito no es comunicación, el grito no es conversación, porque si estamos ahora tú y yo hablando cara a cara y tú me gritas, yo seguramente me voy a levantar y me voy a ir. O si yo te grito, espero que te levantes y te vayas. Eso es lo que tenemos que enseñar también a nuestros hijos, que el grito no es comunicación. Por tanto, nosotros tenemos que dar ese mayor ejemplo. Entonces, mensajes concretos, intentar construir oraciones positivas, evitando el no, ¿vale? Y un tono firme y tranquilo, ¿vale? Otra cosita que tenemos que tener en cuenta es que, a ver esto cómo lo explico, las normas o los castigos no pueden depender de mi estado de ánimo, ¿vale? Me voy a explicar mejor. Las normas y los castigos no pueden depender de mi estado de ánimo. Es decir, si yo hoy estoy de buen humor y mi hijo está gritando, no puede ser que yo un día le diga, cariño, que no se grita en casa, venga, baja un poquito el tono y si quieres jugamos juntos, pero no grites, por favor. Pero en cambio, si otro día vengo enfadado del trabajo, o ha perdido mi equipo a un partido de fútbol, o me he peleado con mi pareja o con algún amigo o amiga, mi hijo está haciendo lo mismo, pero yo como vengo nervioso, le grito. Te estoy diciendo que no se grita en casa siempre igual, etcétera, etcétera, ¿vale? La norma tiene que ser siempre la misma. Estés tú enfadado o enfadada, estés tú nervioso o nerviosa, o estés tú tranquilo o tranquila. La norma y el castigo siempre tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque si mi hijo hace una cosa mala y yo hoy que estoy de buen humor no le castigo, por ejemplo, bueno, cariño, no pasa nada, venga. Pero mañana hace lo mismo y yo como estoy de mal humor, monto un gran grito y le castigo una semana sin un juguete, el niño lo que entiende es que cuando papá está de buen humor, no me castiga. Cuando papá está de mal humor, sí que me castiga. Por lo tanto, voy a empezar a hablar con él y a decirle las cositas cuando esté de buen humor. Cuando esté de mal humor, me callo para que no me castigue. Empieza a gestionar capacidades manipulativas, ¿vale? Es decir, yo puedo estar enfadado, yo puedo estar tranquilo, pero la norma dice esto y el castigo dice esto y se tiene que cumplir. Estemos como estemos nosotros. Porque el niño o la niña en casa no es culpable de tu situación emocional, ¿vale? Otra cosa, también es muy importante que a la hora de poner las normas, a la hora de poner las normas en casa, el niño participe de ellas. Cuidado, esto no quiere decir que el niño vaya a elegir sus normas, porque obviamente un niño de 6, o sea, mi hijo de 5 o 6 años, ¿qué normas se va a poner? Pues jugar a los juguetes todo el día, a lo mejor dirá hacer la cama, jugar a videoconsola y ver dibujos, ¿no? No, lo que quiero decir con esto es que los adultos o el adulto tiene que ser el responsable de poner las normas, pero el niño tiene que formar parte de este ritual. Es decir, yo no puedo sentarme con mi hijo y decirle, a partir de ahora estas son las normas, porque entonces el niño se lo impone como un castigo. Yo estaba tranquilo, tú has venido y me dices que esto es lo que tengo que hacer a partir de ahora. Pues no me gusta. En cambio, si hacemos al niño partícipe de esta actividad, el niño se siente más responsable, porque ha formado parte de ella, por tanto se implica mucho más, ¿vale? Y lo mismo que las alternativas. Con las alternativas ocurre lo mismo. ¿Qué son las alternativas? Las alternativas dicen, por ejemplo, que si tú pegas a tu hermano o a tu hermana, estarás sin jugar a los juguetes una semana, o no podrás ver la televisión durante 3 tardes, por ejemplo. En el momento en que ellos dos se pegan jugando, no tiene por qué ser siempre ese castigo.
porque todo depende de las situaciones. Entonces podemos dejarle a los niños que piensen una alternativa, es decir, os he dicho que si os pegabais o os insultabais, estaríais 4 días los dos sin televisión, os habéis pegado, tenéis que estar 4 días sin ver la televisión, pero, como veo que os habéis pedido perdón y como veo que los dos habéis empezado, no hay aquí un culpable claro, os voy a dejar que penséis vosotros cuál sería un buen castigo. Los dos queréis la televisión, los dos queréis verla juntos, pues vamos a pensar otra situación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque les ayudamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, a gestionar conflictos. Un niño que aprende a gestionar conflictos es un adolescente que va a estar mucho más seguro. Repito, un niño pequeño que aprende a gestionar conflictos hablando y negociando es un adolescente que va a estar mucho más seguro. ¿Por qué? Porque la adolescencia, todos hemos estado en ella, es una edad crítica, es una edad de compañías mejores o peores, empezamos a salir hasta más tarde, primer contacto con según qué cosas, el amor empieza a aparecer en nuestras vidas, los pensamientos sexuales también. Todo esto en un cuerpo de un niño que empieza a hacerse un hombre o de una niña que empieza a hacerse una mujer. Van a haber problemas. O sea, en la adolescencia hay problemas. No vamos a poder evitar esto cuando crezcan nuestros hijos. Pero en cambio, el ayudarles a entender que la conversación, el diálogo, ayuda a gestionar conflictos, en el momento en que nuestros adolescentes estén en un problema, van a saber cómo gestionarlo. Por lo tanto, los castigos tienen que ser cerrados, pero dependiendo un poquito del contexto, podemos darles a ellos que piensen en una alternativa, que la piensen ellos. Luego yo como adulto decidiré si me parece buena o no me parece buena, ¿vale? Pero dejarles a ellos pensar qué es lo que he hecho mal y qué castigo podría tener o qué castigo creo que me merezco, ¿vale? Luego también decía el tema de que las normas y los castigos no dependen de los estados de ánimo de cada uno, ¿vale? Otra importante es que las normas, no sé si estoy yendo muy rápido o no, pero bueno, como tenéis el vídeo lo podéis ir volviendo a ver. Las normas tienen que ser realistas y los castigos también tienen que ser realistas. Por ejemplo, si mi hijo tiene 7 añitos, yo no puedo pedirle como norma que no grite. Es un niño. Cuando los niños juegan, cuando los niños se excitan o se emocionan con una película, gritan. Los niños gritan. Es la manera que tienen de expresar la alegría, el enfado, la ira, la tristeza. Esto es como pedirle a un perro que no ladre. Cada uno se comunica a su manera y en la infancia es cuando empiezan a gestionar el grito como manera de expresarse, ¿no? Por lo tanto, no podemos pedirles eso. Tampoco puedo pedirle a mi hijo de 5 años que fregue los platos, porque seguramente no sabrá hacerlo. Es decir, es mejor empezar con poquitas normas y que sean fáciles para él o para ella y poco a poco ir aumentando la dificultad que ponerle unas normas muy difíciles. ¿Por qué? Porque si yo soy un niño pequeño y mi capacidad está aquí y tú me pones unas normas aquí, es que ya no lo voy a intentar. Me estás poniendo el listón, las expectativas tan altas que ya no voy a intentarlo. Por lo tanto, va a salir mal. En cambio, si mi capacidad está aquí y me pones unas normas coherentes a mi capacidad, poco a poco podemos ir subiendo. Poco a poco. ¿Por qué? Porque como ya he hecho esto bien, me motivo a seguir creciendo. ¿Vale? Decía también que los castigos también tienen que ser realistas. Muchas veces los adultos, como decía anteriormente, confundimos un poquito cómo funcionan las cosas con los niños. Y ponía el ejemplo de yo vengo enfadado del trabajo o he tenido una pelea con mi pareja o con algún amigo y como estoy enfadado y mi hijo se ha portado mal, pues le digo, vas a estar 2 meses sin ver la televisión. No va a estar 2 meses sin ver la televisión. O sea, lo sabes tú y lo sé yo. O sea, 2 meses sin ver la televisión es una burrada. Pero a veces a los adultos se nos calienta el pico, que decimos en España, se nos va muy rápido la boca, más rápida que el cerebro, y ponemos castigos elevados, ¿no? O sea, yo he visto padres decirle, no vas a volver a jugar a la consola en todo el año. Y a lo mejor el niño dentro de 4 días se ha portado muy bien y le han devuelto la consola. ¿Qué aprende aquí el niño? Que lo que papá y mamá me dicen cuando me castigan no siempre es real. Cuidado, cuidado si papá y mamá me castigan, pero si me porto bien un poquito me lo quitan,
vamos a empezar aquí a jugar a manipulación. Me han castigado, me voy a portar súper bien, me quitarán el castigo, podré volver a portarme mal, me castigarán, me portaré bien, me quitarán el castigo. Es un bucle. Si no sabemos qué castigar, si no sabemos qué castigo poner, a veces es mucho mejor no hacer nada, parar, decirle al niño la verdad, mira, ahora mismo no sé qué castigo ponerte, esto que has hecho no me ha gustado, papá está enfadado contigo, déjame pensar qué podemos hacer. Y es mejor tomarse un tiempo para pensar y luego actuar que actuar movidos por el enfado, ¿vale? Y esto del enfado me lleva a otra pauta importante a la hora de poner normas y límites. Muchas veces castigamos a nuestros hijos y nuestros hijos lloran o se enfadan o gritan. Y nosotros reaccionamos diciendo, como sigas llorando o como des otro grito, en vez de un día sin televisión, te vas a quedar 2 días sin tele. El niño grita más, pues 3 días sin televisión. El niño se enfada, pues 4 días. Y te voy a quitar los juguetes. A ver, calma. Le estamos diciendo, cuando castigamos a un niño pequeño, le estamos diciendo que no ha hecho algo bien, lo cual no le gusta, y que además te voy a quitar un juguete. Tampoco le gusta. Lo que no podemos esperar es que un niño de 5, 6, 7, 8, 9 años diga, vale papá, vale mamá, entiendo que me he portado mal y me habéis castigado. Eso es coherente. Voy a aceptar mi castigo porque he tenido un comportamiento no adecuado. Es imposible que el niño haga esto. Si tú me quitas un juguete y me dices que no he hecho las cosas bien, me voy a enfadar. Y si yo me enfado, grito, lloro, doy patadas o corro. Esto hay que aceptarlo. Por lo tanto, cuando vayas a ponerle un castigo a tu hijo o a tu hija, acepta que va a haber una respuesta emocional y no pasa absolutamente nada. Entiendo que te enfades. Cariño, entiendo que llores. Te he quitado un juguete o te he quitado la tele y sé que te gusta mucho. Entiendo que llores y te enfades. No pasa nada, porque llorar y enfadarse está bien. Cuando te calmes, si quieres, hablamos un poquito y deja que el niño se exprese libremente a nivel emocional, ¿vale? Recapitulando un poquito. Decía que las normas ayudan al niño a ser independiente, a ser válido, a sentirse autónomo, a desarrollar su personalidad y su autoestima, que tenemos que tener en cuenta la edad y la capacidad de nuestros hijos, así como las normas deben formar parte de los espacios de convivencia, no solamente de sus espacios individuales, mensajes concretos, frases positivas, evitemos el no, los tonos firmes y tranquilos, hacerle participar de las normas, dar alternativas. Las normas y castigos no pueden depender de mi estado anímico, ¿vale? Normas y castigos realistas, consensuados y pactados por los miembros de la familia y comprender la reacción emocional del niño. Estas serían un poquito las pautas que os quería dar. Está muy resumido, ¿vale? Está muy resumido. Pero bueno, para empezar me parece bien, ¿eh? Pero hay algo que me gustaría dejar, antes de finalizar, mucho más claro. Mucho, mucho, mucho más claro. Y es que los niños, incluso los adolescentes también, luego cuando somos adultos esto ya lo perdemos un poco, aprenden más por aquí que por aquí. Repito, los niños y las niñas aprenden más por aquí que por aquí. Por lo tanto, si yo soy tu hijo y me estás diciendo que no se dicen palabrotas, no se dicen palabrotas, pero luego te veo decir palabrotas. Si me estás diciendo que no puedo gritar, pero yo veo luego como cuando tú te enfadas sí que gritas. Si yo escucho que está mal no recoger las cosas, pero luego yo veo como tú no recoges nada, está hecho todo un desastre, mi aprendizaje visual como niño pequeño es mucho más elevado que mi aprendizaje auditivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las pautas que os he dado, ya me contaréis, escribidme, sabéis que tenéis mi Instagram o podéis escribirme a través de las redes de Conaip, pero ponedlas en práctica, ¿vale? Pero recordad que el mejor aprendizaje es el buen ejemplo. Si yo quiero que mi hijo sea un buen hombre el día de mañana, tiene que ver en su padre lo que es ser un buen hombre. Si yo quiero que mi hija y mi hijo se eduquen, por ejemplo, en la igualdad, en el feminismo, en la tolerancia, yo tengo que dar un ejemplo de eso, ¿vale? Por tanto, recordad, el mayor aprendizaje
que le podemos dar a nuestros hijos es un buen ejemplo. ¿Vale? Así que nada, espero no haber dado demasiada información, que a veces me decís que doy demasiada información y que son muchas cositas a trabajar. Espero que os haya servido, ¿vale? En la siguiente charla seguramente haré lo mismo con la adolescencia, que sé que nos preocupa mucho la adolescencia, ¿vale? Y cualquier duda, cualquier consulta, me tenéis en Instagram, me tenéis por las redes de Conaip, mandadme mensajes como hacéis algunos y algunas, ¿vale? Que para nada es molestia. Sabéis que nos podéis seguir en todas nuestras redes de Conaip, os podéis suscribir en los contenidos semanales para estar atentos y atentas no solamente a mis charlas, sino a otras que también hay algunas muy chulas. Y sin más, muchas gracias a todos los que veis y a todas las que veis los vídeos. Os mando un abrazo gigante desde España, espero que estéis bien y cuidaos mucho. Y lo que siempre digo, por favor, cuidaos mucho y quereos bien. Un abrazo enorme a todos y a todas. Hasta el siguiente día.